Posiblemente hayas escuchado en más de una ocasión eso de que las celebrities, los famosos, los influencers han llegado al podcasting para quitarnos lo que es nuestro. Yo personalmente no opino así, pero déjame que me extienda en el último episodio de esta semana. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todos los apasionados y las apasionadas de conocer y descubrir el cómo y el porqué de los podcasts, que no de las cosas, que también. Y qué mejor que hacerlo al otro lado del micrófono, o sea, con un metapodcast, en este caso diario, de apenas 10 minutitos, gracias a todo lo que os traigo. Yo soy Jorge Marín y cada día os traigo una pequeña ración de metapodcasting con noticias, eventos, curiosidades y episodios de opinión, como es el caso de los viernes. Y hoy es viernes, así que toca explayarme un poquito más. Seguramente muchos de vosotros os hayáis escuchado o os hayáis preguntado si es malo o si es perjudicial que las celebrities, los influencers y cualquier persona que tenga algo de impacto fuera del entorno del podcasting se meta a hacer podcast o se introduzca en este mundillo. Ya os adelanto que yo personalmente no creo que sea negativo, pero dejadme que me explique con un poquito más de detenimiento. Hay mucha gente que opina que sí, que es malo porque este no es su terreno, porque han venido a quitarnos oyentes, a restar comunidad, a quitarnos un sitio. Yo personalmente creo que no. No creo que... no sé, no lo sé porque no os conozco a todos los que estáis al otro lado del micrófono cada día, pero dudo mucho que comparta mucha audiencia entre un podcast de una celebrity, de un influencer, de un famoso, que se ponga a hacer un podcast, digamos, de famosos. Ya sabéis a lo que me refiero. Podcast que a lo mejor fichan por una temporada, que no renuevan, que no lo hacen por nicho, sino simplemente es un podcast para conocer aún más algún aspecto de ese famoso, o ni siquiera para conocer ningún aspecto, sino simplemente le ponen un micrófono delante para atraer usuarios a una determinada plataforma o a un producto o a un branded content. Simplemente pues fichan a una cara conocida, aunque en este caso sería mejor decir una voz conocida, para aumentar las descargas o para hacer crecer un proyecto. Bueno, si el podcaster, celebrity, influencer tiene algo que contar sobre algún nicho, sobre algo determinado, o si es sobre su propia vida, yo conozco algún caso que, oye, pues a lo mejor es un futbolista que se dedica a entrevistar a otros futbolistas. Bueno, pues en ese caso me parece bien. Lo que no termino de entender son estos podcasts que se crean, digamos, simplemente por la nada. Que hacen un podcast de humor y las personas que lo hacen pues no son humoristas, ni guionistas, ni tienen gracia, ni tienen nada. O si es un humorista, que haga un podcast de historia. O si es un historiador, que haga un podcast de música. Pues hombre, no sé, yo al menos no encajo dentro de esa filosofía. Y es lo que voy. Yo no creo que vosotros tampoco. La gran mayoría de oyentes que tengo al otro lado del micrófono son gente interesada en el podcasting, en el metapodcasting. Puede ser que alguno de vosotros escuchéis este podcast simplemente por escucharme a mí, a Jorge Marín, independientemente del tema que trate, o que simplemente os hayáis encontrado con este episodio y que realmente no estéis suscritos, y a lo mejor alguno de estos pues sí que comparte, o alguno de vosotros, perdón, alguna de estas personas sí que comparta audiencia con alguno de estos podcasts, pero personalmente creo que no compartimos, que no somos competencia, porque no creo que a mí me vayan a quitar oyentes, ni yo se lo vaya a quitar a ellos. Es más, yo incluso se lo regalo porque todos los lunes traigo una nueva recomendación del lunes podcastero, y en alguna ocasión he recomendado podcast de algún personaje público, algún personaje famoso. No suele ser lo habitual, pero como ya sabéis me gusta recomendar podcasts de todo tipo, y en alguna ocasión es posible que lo haya hecho, ya no lo recuerdo. A lo que voy, a mí personalmente, a mi tipo de podcasting no creo que me vaya a perjudicar, porque a mí no me van a quitar oyentes. Otra cosa es que sea una plataforma o una productora que se dedica a hacer podcast. Ahí ya es otro debate, porque esa productora, esa plataforma de podcast puede crear podcast de muchos tipos. Pero hoy quiero centrarme en los podcasts realizados por celebrities, por influencers, por famosillos.
Hay famosillos, ya digo, que tienen su propio nicho y están centrados en una temática. En ese caso, no. Hablo de influencers que les dicen, tienes que grabar un podcast, te vamos a ofrecer tanto porque grabes una temporada y si no cumplen los números, aquí no ha pasado nada y esta ha sido tu carrera del podcasting. Gente que lo hace sin pasión, simplemente lo hace por un acuerdo económico, que oye, que me parece muy respetable, pero que al no hacerlo sin pasión es muy difícil que atrapen oyentes. Y esos oyentes son los que a mí personalmente me interesan, oyentes que pueda atrapar para que me escuchen a mí y más tratándose de un podcast diario. Pero bueno, por otro lado, no le quitan el sitio a nadie. Personalmente no creo que... no lo sé, oye, a lo mejor ahora lo digo y mañana me llama Podimo o Podium o cualquier radio generalista o cualquier medio de comunicación me llama a mí para hacer un podcast. Pero lo dudo mucho. A mí personalmente yo creo que no me van a quitar el sitio. Es posible que en los rankings sí que en mi podcast sea arrastrado para abajo porque se han colado sus podcasts en los primeros puestos debido a su impacto en redes sociales o en el mundo digital. Es muy fácil es más fácil para ellos que para mí alcanzar esos primeros puestos de los rankings porque ellos tienen mucho más impacto, ya digo, en las redes sociales o en el ámbito digital, con lo que si sacan un podcast, pues es posible que a mí me desplacen. Pero me pasa lo mismo con los podcasts, con las cuentas de Instagram, con las cuentas de TikTok, con las cuentas de Facebook, con las cuentas de... Mi lucha no es por el número de seguidores o por el número de oyentes. Mi lucha, en este caso, es más una carrera de fondo. Yo grabo un podcast diario, llevo 10 años grabando podcast. Les invito a ellos a grabar durante 10 años un episodio. No, perdón, llevo 4 o 5 grabando un podcast diario, pero 10 grabando podcast. Les invito a estos personajes o a estas personas que hagan esto mismo y dentro de 10 años pues veremos a ver si aguantan. Ya digo, no es mi lucha. A mí personalmente no creo que ni que me quiten oyentes ni que me vayan a quitar el sitio. Oye, ojalá que a mí mañana me llame Podium y me llame Podimo y me ofrezcan nuevos proyectos, pero lo dudo mucho porque no somos lo mismo. Yo no me muevo por el número de seguidores, sino por un nicho más concreto. Y ahora tengo que preguntaros a vosotros. Por un lado voy a preguntaros a los creadores. Esta misma reflexión que he soltado yo hasta ahora sobre que no me quitan oyentes, sobre que no me quitan el sitio, ¿a vosotros cómo os afecta? ¿A vosotros como creadores los veis como competencia? Quiero decir, ¿es el mismo tipo de podcasting el que hacen estas personas que el que hacéis vosotros? ¿Estas personas hablan sobre el mismo nicho que hacéis vosotros? ¿Estas personas graban con la misma estructura con la que grabáis vosotros? ¿O se ven apoyados por otro tipo de estructuras, de ventajas o desventajas también que os afectan a vosotros por igual? Quiero decir, aunque ambos jugáis al fútbol, dejadme que utilice ese símil, no jugáis en el mismo terreno. Unos jugamos al fútbol sala, otros juegan al fútbol profesional, unos jugamos en un en un campo de tierra y otros juegan en un campo de césped. Y yo a lo mejor ni siquiera juego al fútbol, yo simplemente le doy golpes a una pelota. Yo grabo podcast de una manera que para estas personas esto sería impensable. Lo primero, que dudo mucho que estas personas grabasen un podcast diario. Que grabasen un podcast diario simplemente por el hecho de grabar un podcast diario sobre una temática tan concreta, sin un retorno, no voy a decir directo, ni siquiera indirecto, de manera asegurada. Lo primero que estas personas lo harían con un contrato previo, porque al fin y al cabo pues, su tiempo vale dinero y oye, en el mío también, pero yo prefiero invertirlo haciendo esto porque a mí luego indirectamente me repercute. Pero estas personas de las que os hablo lo hacen simplemente por un contrato económico. Si ese contrato económico no existe, no graban ese podcast. De ahí que las temporadas se firmen antes de comenzar. Una vez que ya se firman, pues ¿cuánto vamos a grabar? ¿10, 12 capítulos? ¿15, 20? Pues venga, firmamos, grabamos y para la temporada que viene volvemos a hablar y nos volvemos a sentar por ese contrato. En mi caso es un podcast, aunque intento profesionalizarlo, es un podcast amateur, independiente. Yo me lo guiso, yo me lo como. Estas personas no. Estas personas pues, tienen sus guionistas, tienen sus incluso peluqueros, maquilladores, cámaras, tienen un estudio alquilado, tienen una infraestructura detrás que lógicamente hace que su trabajo pues cueste mucho dinero. En mi caso, pues gracias a vosotros, a muchos de vosotros, puedo parecerme algo a ellos porque voy montando poco a poco un estudio profesionalizado.
Ni siquiera digo profesional, ojo, sino profesionalizado, que es muy distinto. A lo que voy, es vuestro... ¿podríais compararos con ellos? ¿Es el mismo tipo de podcasting el que hacen ellos que el que hacéis vosotros? ¿Son los mismos objetivos los que tenéis vosotros que los que tienen ellos? Yo creo que no, normalmente no. Así que preguntaros eso, antes de decir que nos van a quitar el sitio, que nos van a quitar los oyentes, que no, en fin. Y luego quiero preguntar también a los oyentes. Algunos oyentes también se quejan de esto, que esos podcasts que no valen la pena, porque lo que es bueno es el podcasting más amateur, de gente que lo hace por amor al arte, de gente que lo hace sin buscar ya no tanto un retorno económico, que también, sino simplemente una recompensa, no hace falta que sea económica. Bueno, yo personalmente ya digo que no es mi misma situación. Yo como oyente, a mí como oyente tampoco me hacen mucha gracia. Yo reconozco que alguno he escuchado, pero no suele ser la gran mayoría, el 95-99% de los podcasts que he escuchado y que escucho no tienen nada que ver con este mundillo de celebrities, influencers, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que la fichan para hacer un trabajo y si ese trabajo no triunfa, aquí no pasó nada. Yo personalmente soy más seguidor de la gente que lo hace por pasión, porque le gusta un hobby, porque le gusta un nicho, que luego lo monetizan o le sacan un rendimiento. Oye, perfecto, me alegro y mucho, pero personalmente soy más de ese tipo. Entonces, a mí personalmente estos podcasts pues no me ganan, ni como creador, ni como oyente. Sin embargo, sí que creo que es positivo, entre comillas, y ahora dejarme que me explique, que estas personas, que estos personajes lleguen al podcasting. Y me explico. Creo que es positivo que lleguen al podcasting porque si esas personas lo hacen, lo primero que van a atraer a muchos oyentes. Que luego esos oyentes lleguen a mi podcast es otro tema, pero van a atraer a muchos oyentes. Oyentes que pueden luego pivotar entre los diferentes podcasts que hacen estas celebrities, influencers, patatín, patatán, patatán, o llegar a otros nichos de otros podcasts de sus gustos. No quiero decir que vayan a acabar en mi podcast. Oye, que alguien escuche un metapodcast diario es café para los muy cafeteros, pero a lo mejor sí que luego llegan a otro podcast, no sé, sobre cine, sobre música, sobre algún tema más genérico que sí que les atraiga y poco a poco empiecen a descubrir el mundo del podcasting. Y además, como creadores, creo que es muy positivo que también den la imagen de que cualquiera, incluso una celebrity que no tiene ni idea de ponerse delante de un micrófono ni de ningún aspecto técnico, también es positivo que lo hagan, porque eso va a hacer que muchas personas se acaben poniendo delante de un micrófono. Imaginad que alguien ve a, no sé, la típica influencer de turno, es que no quiero decir nombres porque, oye, me parece muy respetable que lo hagan e incluso lo estoy defendiendo, aunque no sea mi nicho preferido, pero lo defiendo. Imaginaos que llega una influencer o un actor o un músico o un futbolista y tiene 100.000 oyentes. De esos 100.000 oyentes, solamente 1.000 se fijan en cómo lo hace y dicen, pues esto, pues lo puedo hacer yo. Oye, voy a imitar a mi influencer, a mi futbolista, a mi actor preferido y voy a hacer lo mismo que él. Voy a cogerme un micrófono, voy a invitar a varias personas y voy a comenzar un podcast. De esos 1.000 que comienzan un podcast, imaginad que solamente el 10%, o sea, 100 de esos podcasters, acaba haciendo el podcast de manera regular y acaba teniendo pues un podcast, no sé, de 10, 20, 100, 200 capítulos. Un podcast lo que es ya pues con su estructura, con su audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. No hablo que monetice ni nada de eso, no. Que de esos 1.000 que han empezado, de esos 100.000 que les escuchaba, 1.000 lo han empezado y 100 han conseguido un podcast estable, por así decirlo. De esos 100 que han empezado un podcast o que han continuado su podcast y lo han llegado a hacer algo estable, 10 de ellos consiguen hacerse podcasters, digamos, maduros, que son capaces de monetizar su programa, o ya no de monetizar, dejemos a un lado el dinero, de tener una audiencia fiel, de codearse entre los primeros puestos con algunos de los podcasts más punteros. Hemos pasado de 1.000 oyentes, de 100.000 oyentes a 1.000 creadores, a 100 creadores y a 10 creadores que ya tienen un podcast de éxito, de cierto éxito. No voy a decir que son punteros ni que... no. Y de esos 10 que son punteros, uno de ellos consigue ser el top de los top. No voy a decir que sea el número 1, pero sí el número 5 en las categorías de podcast que hay en España o en español.
Oye, hemos conseguido que una persona haya hecho de su imitación, por así decirlo, de lo que hacía su influencer, su actor, su futbolista, su actriz, su músico favorito, que él se haya metido dentro del mundo del podcasting, que se haya trabajado un podcast, que haya conseguido una audiencia y que al final haya conseguido un caso de éxito. Esto es lo que ocurre en la gran mayoría de profesiones y de aficiones del mundo. Cuando los chavales ven a sus futbolistas, algunos se deciden a entrenar, sus padres les apoyan y poco a poco van entrenando, y de esos 100.000 chavales que empiezan a jugar al fútbol, de esas 100.000 chavalas que empiezan sus carreras de actrices, solamente hay una o dos que acaban triunfando. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer con los podcasts. Y gracias a esto, otra cosa que también quiero reseñar es que muchos de nosotros, en mi caso no, porque yo no llegué a esto a través de la radio, ni a través de un podcaster o persona influyente. Pero ¿cuántos de vosotros llegasteis a los podcasts gracias a La Rosa de los Vientos? ¿Cuántos de vosotros llegasteis a los podcasts de la mano de Cuarto Milenio? ¿Cuántos de vosotros o vosotras habéis llegado gracias a Estirando el Chicle? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado podcast gracias al podcast de Jordi Wild? En fin, ¿cuántos de vosotros habéis llegado gracias a un podcast masivo, gracias a una audiencia de uno de estos podcasts supermasivos y habéis acabado incluso haciendo vuestros propios programas? En mi caso no fue así. Yo los primeros podcasts que escuché eran súper amateur, súper independientes, pero sí que conozco multitud de casos, de multitud de oyentes que también se han convertido en podcaster, que comenzaron a escuchar esto porque encontraron la manera de escuchar sus programas de radio en diferido, sus programas de tele en diferido, o porque algún artista o lo que sea había aparecido en algún podcast y poco a poco empezó a tirar del hilo y al final acabó en esta gran pasión que nos gusta a todos. Y hasta aquí este episodio de opinión, que espero que os sirva para reflexionar y para que la próxima vez que alguien os diga eso de que los influencers han llegado al podcasting para quitarnos el sitio, no deberían estar ahí, no, simplemente, creo que hay que ver la parte positiva de todo esto, que también yo defiendo mucho la libertad de hacer podcast, que lo puede hacer cualquier persona, venga de donde venga, tanto los que empiezan por abajo como los que empiezan por arriba. Al fin y al cabo, como decía, esto es una carrera de fondo, hay que aguantar y aguantar y aguantar y currarse vuestra propia audiencia. Y hasta aquí mi episodio de opinión. Espero que tengáis un gran fin de semana lleno de podcasts que sean muy pero que muy independientes o que vengan de la cima de las pasarelas de París o de algún estudio de cine de Nueva York o de una cuenta de Instagram que tenga millones de seguidores. Me da igual. Lo importante es que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por cierto, no olvidéis entrar al canal de Telegram a través de alotroladodelmicrofono.com/Telegram para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta que hago cada sábado por la mañana. Gracias a esta encuesta me ayudaréis a realizar una mejor parrilla de contenido, viendo cuáles son los episodios que más os gustan y semana a semana iré sacándole brillo a este podcast para incluso competir en esos primeros puestos de los podcasts de los que os he hablado en el día de hoy. Nada, fuera de bromas. Os invito a uniros a la comunidad totalmente gratis a través de este canal de Telegram y si queréis apoyar este podcast lo podéis hacer a través de mi perfil de Ko-fi. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.